Mi nombre es Brian Yel Armenta López. Mis compañeros y yo hablaremos un poco sobre la biomecánica de la columna lumbar. Mi nombre es Daniela Marlene Ramírez Lugo y voy a hablar un poco acerca de la introducción del estudio de la biomecánica de la columna lumbar con enfoque clínico. Este permite al médico especialista tener una mejor interpretación de los hallazgos clínicos y radiológicos para así poder realizar un tratamiento o una predicción de un problema médico con mayor fundamento científico. El segmento vertebral lumbar se estudia desde el punto de vista biomecánico de manera integrada. Las estructuras analizadas son las vértebras, los discos intervertebrales, el sistema ligamentario y muscular. El método del estudio va desde la estática de la columna hasta la dinámica, que incluye los aspectos cinéticos y cinemáticos. La columna lumbar facilita la comprensión de los efectos del movimiento normal y patológico, así como de las modificaciones en las estructuras vertebrales y de los tejidos blandos que la componen. Además, permite conocer y predecir los efectos de los procedimientos quirúrgicos en la dinámica y estática vertebral. Mi nombre es Julieta Cruz Santillán y les voy a hablar sobre las vértebras. Las vértebras vistas desde una perspectiva general guardan una distribución biomecánica similar en las que se aprecian dos sistemas de carga, uno interior y otro posterior, divididos artificialmente por una línea imaginaria que pasa por el centro del canal raquio. Este concepto biomecánico permite comprender mejor el movimiento vertebral, tomando como fulcro la articulación vertebral. El cuerpo vertebral tiene un diseño estructural que le permite soportar cargas axiales, al mismo tiempo que presenta un agujero raquio, cuya función es proteger la estructura nerviosa de la médula y la caudequina. Con la combinación de hueso compacto y hueso esponjoso, el cuerpo vertebral posee una característica de baja densidad con alta resistencia. Discos intervertebrales. Además de la estructura ósea, la columna vertebral está constituida por discos intervertebrales, compuestos por colágena y proteoglicanos. Los discos intervertebrales son la estructura avasculares más grandes del cuerpo. Estos están constituidos por un anillo fibroso, un núcleo pulposo y dos placas adyacentes a las vértebras, que componen la unidad funcional. El disco intervertebral es una estructura que transmite cargas y al mismo tiempo es un componente que tiene como función un cojinete, lo que provee la flexibilidad de la columna. La acción de carga mecánica es de fundamental importancia para mantener un disco intervertebral sano. Las cargas normales que se presentan a diario en las actividades de la vida cotidiana en el ser humano generan señales biofísicas a las células, las cuales regulan las funciones fisiológicas del disco intervertebral. Se remodela de manera constante la matriz del disco y esto permite que se genere un mantenimiento autónomo. Ligamentos. Los ligamentos son estructuras uniaxiales compuestas de un tejido conectivo que dan estabilidad a las articulaciones. Una de las características es que resisten fuerzas de tensión, pero se van a ensanchar cuando se les aplica comprensión. Los elementos de la columna lumbar de adelante hacia atrás pueden mencionarse de la siguiente manera: ligamento longitudinal anterior y posterior, ligamento amarillo, ligamentos capsulares, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso, los cuales desarrollan una función específica como estabilizadores de acuerdo a su orientación y localización con respecto a la vértebra en movimiento, sin olvidar que los ligamentos tienen mayor estabilidad de acuerdo al brazo de palanca que presente con respecto al eje de rotación instantánea. Por tanto, se concluye que entre mayor sea el brazo de palanca, mayor estabilidad habrá. En conjunto, todos los ligamentos poseen estabilidad de vértebras, ayudan a distribuir la carga y amortiguan el esfuerzo cortante producido por la fuerza de sillamiento. Al mismo tiempo, permiten movimiento en varios grados de libertad sin alterar la estabilidad. Hola, mi nombre es Alondra y les voy a explicar sobre el tema de la dinámica lumbar.
Esto está dividida en dos aspectos, los cinemáticos y los anemáticos. Los aspectos cinemáticos de la columna lumbar están relacionados con el tronco y las extremidades inferiores. Los movimientos de la columna están accionados por los músculos del tronco y las espinales y trabajan de manera armónica. Los movimientos cinéticos se realizan y se analizan en ejes Y y X. Los elementos importantes en la cinética de la columna lumbar es su musculatura, ya que son las fuentes primarias de la fuerza que dan resultados a segmentos vertebrales. La dirección del movimiento vertebral es el resultado de la fuerza e interactúan de las formas de las facetas articulares. La unión disco-vertebral y de los límites que ponen la fuerza de los ligamentos vertebrales. Hay fuerzas que provocan movimiento y hay fuerzas que lo resisten. La tercera ley de Newton, la de acción y reacción, se involucra en los principios de la fuerza en el equilibrio, producen como resultado la presencia de lordosis lumbar fisiológica. Esta fuerza de equilibrio estético se modifican en los equilibrios cinéticos entre los músculos de la columna con los de los abdominales. Con la fuerza que actúa sobre el sistema se forma una palanca de primer género, pero el brazo de fuerza de los músculos vertebrales es de menor longitud que la resistencia provocada por los componentes abdominales. Hola, mi nombre es Mario Martín Olivares Vadillo y voy a explicar acerca del aspecto dinámico. Se nos explica que la cinética de la columna lumbar está relacionada con el tronco y con las extremidades inferiores, los cuales dan los movimientos de la columna que están accionados por los músculos del tronco y los espinales que trabajan de manera armónica. Los movimientos cinéticos se analizan partiendo de los ejes X, Y y Z, de los cuales los movimientos básicos como la flexión, extensión, lateralización y rotación se combinan de tal forma que la probabilidad puede ser infinita dentro de los grados de movimiento de cada uno. Estos están regidos por las leyes del movimiento de ley de Newton, el cual es el resultado del movimiento efectuado que se calcula mediante la segunda ley de Newton, la cual es que la aceleración donde F es igual a la masa más la aplicación, que es la aceleración en un sistema complejo de fuerzas musculares, que esta fórmula se transformaría en la suma de las fuerzas por la masa y la acción, donde la resultante de la suma de todas las fuerzas es que interactúan en el sistema. Se dice que las fuerzas en equilibrio producen como resultado la presencia de la lordosis lumbar fisiológica, en las cuales estas fuerzas de equilibrio estático se modifican con el equilibrio cinético, entre los cuales los músculos de la columna con los que se encuentran los abdominales son las fuerzas que actúan sobre el sistema de forma como una palanca de primer género, pero el brazo de fuerza de los músculos vertebrales es de menor longitud que el de resistencia, provocando que los componentes abdominales ejerzan una presión sobre los discos invertebrales durante los movimientos de la columna lumbar que estudiados una vez por el Dr. Nachemson en 1975 demostrarían que sus estudios fueron medidos de nuevo con la tecnología más precisa por Wilkie y colegas. Ellos fueron quienes encontraron las diferencias significativas entre ambas mediciones, siendo estas más exactas que las de Wilke. Se midió la presión bajo diferentes actividades que involucran movimiento del lumbar y la carga sobre la columna lumbar en la posición ortostática, que es de aproximadamente 800 newtons, cuando el sacro se encuentra en una inclinación de 30 grados, en posición sedente con la columna erguida, que se incrementaría después a 996 newtons. En otro elemento importante de la cinética de la columna lumbar es que está en la estructura de la musculatura, ya que estos son la fuente primaria de la fuerza, la cual da por resultado el movimiento del segmento vertebral, considerándolos hoy como los estabilizadores dinámicos que conocemos. Los músculos están divididos por región, de acuerdo a su posición cumplen una función especial, las cuales pueden dar a entender que en la columna se está insertado sobre los procesos transversos, cuerpos vertebrales y disco invertebral de la vértebra T12 a la L5, de modo que funciona como un flexor primario de la cadera
y de esta manera secundaria. Es un flexor de tronco. En los estudios recientes se observa que un músculo activo tanto en posición ortostática como en posición sedente y tienen además una acción antigravitatoria. Otros músculos de la región anterior son los rectos abdominales, los cuales actúan de forma indirecta para realizar la flexión, rotación y también extensión de aumento de la presión intraabdominal. Estos podrían ser denominados también movimientos primarios o semisecundarios. El papel de los músculos abdominales es el del brazo de palanca, que hace una función estabilizadora de la columna dorsal y lumbar al comportarse como antagonistas con los músculos erectores de este segmento. Una vez que se completa la flexión de los músculos erectores de la columna, que estos se dejan de mover, ya que están completamente estirados. El movimiento de extensión se inicia con la contracción del músculo glúteo máximo, en el cual el músculo cuadrado lumbar, los oblicuos y los isquiostales ejercen un esfuerzo que se va sumando a los músculos paraespinales y permanecen activos hasta que la columna presenta extensión completa. Muchas gracias. Podemos concluir que la columna lumbar se forma de vértebras, la vértebra cervical, la vértebra torácica y la vértebra lumbar. Además, en ella se encuentran discos intervertebrales y ligamentos. Estos ligamentos son el longitudinal posterior, longitudinal anterior, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo y el ligamento capsular. Además, en su función hay dinámicas lumbares, las cuales se clasifican en aspectos cinéticos y aspectos dinámicos.